Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Hola, somos Jesús, Miriam y soy Leo. Y te damos la bienvenida al otro lado del micro. Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. Según cuando nos estéis escuchando, antes de nada, agradecer esta invitación al podcast Al otro lado del micro. Estamos aquí para presentarnos y comentaros en qué consiste el Cartagena Podcast Fest, que se va a celebrar el fin de semana del 26, 27 y 28 de marzo de 2021. Es el primer festival de estas características que se realiza en España, aunando nuestras principales pasiones, el mundo de la música rock, la cultura y el podcast. Para ello, Miriam y Leo, de Un Punto en Común, agencia de creación de contenidos, web y SEO local, une fuerzas con la emisora Radio Free Rock y el podcast La Gran Travesía, de Jesús Jiménez. La idea surgió hace unos meses y en ello llevamos trabajando desde ese momento para seleccionar 24 podcasts que tengan ese encaje musical. Muchos de ellos ya tienen un contenido de por sí 100% musical y otros tantos de diversas temáticas a los que hemos propuesto el reto de unir la música con su habitual contenido. Los podcasts en esta primera edición van a ser Jesús Jiménez con La Gran Travesía, programa de radio, podcast dedicado a nuestra gran pasión, el mundo de la música rock. Un punto en común de contenidos y punto con Miriam y Leo sobre inbound marketing, redes sociales, copywriting o el uso de la web como estrategia de contenidos. Cartagena, ciudad creativa, con más cultura, podcast sobre la mujer, el arte y la música. José Antonio Moral, con Disco Rotundo, con la búsqueda de artistas escondidos. Carolina Rico, con Rock Candy, podcast similar a una caja de Pandora musical. Amaya Jimeno, con Mediacast, un podcast sobre medicina preventiva para conseguir una vida saludable fundamentada en buenos hábitos. Nerea García, con podcast sobre suelo pélvico, con la relación entre la música y el suelo pélvico. Belén Cuquerela, con Qué Impresión Podcast, donde se habla sobre impresión 3D. Begoña García, de Shut Up and Let Me Go, un podcast sobre sociedad sexual, política, emprendimiento y género, que se transmite a través de la voz de las mujeres. José Sanz, de La Hora Sonora, y su especial sobre el grupo de culto cartagenero Cante Pinrélico. Miguel Ángel Barquero, de Planeta Tentaciones Radio Show, un podcast que apuesta por talentos emergentes junto a artistas de renombre. Ricardo Portmán, de Ecos del Vinilo, un podcast en clave de rock, pop e indie. Juanma Fernández, Hornsam, novedades de rock y metal en todos sus géneros. Emilio Cano, Promo Podcast, podcast donde se va a hablar de podcasting. Ana Vallabriga, Un día de libros. Es un encuentro entre escritores, lectores y curiosos. Luis Rey, Música sin filtros, un podcast especial dedicado a los grupos de la escena rock cartagenera y murciana. Alicia Martínez y Paqui Guerrero, A Metro y Medio, novedades en marketing digital, consejos, ayudas y entrevistas a empresas de la región. Esther, El rugido de mi Impala, un paseo en el asiento de atrás donde disfrutar de la mejor música, películas y series. David Calderón, de Trovador Urbano, rock en todas sus variantes y estilos dentro del país. Paco Franco y Marina Muñoz, Recuperación del Trobo y los cantes mineros. Miguel Arraiz, Café con tostadas, cultura musical para recuperar ese momento entre amigos. Teresa Cerón, con Historia, programa sobre Olimpia maltratada por la historiografía y víctima de los prejuicios de género. Javi Echoes, de Freak and Films Podcast, donde tiene cabida todo lo que nos hace soñar, viñeta, fotogramas y partituras. Juan de Dios, Música Verbal Podcast sobre el cuidado del medio ambiente
y la relación con el pop rock. Como veis, contamos con podcasts sobre marketing digital, literatura, ecología, salud y otras temáticas, pero siempre intentando encontrar ese punto de equilibrio con el sector musical. Todo lo queremos enmarcar principalmente en Cartagena y Murcia, aprovechando su tirón histórico, aunque no de forma excluyente ni mucho menos, ya que sonarán podcasts de distintas zonas de la geografía nacional. Habrá también actuaciones de grupos musicales vía online e incluso en directo si las circunstancias lo permiten. Contaremos también con varias entrevistas de diferentes personalidades importantes del mundo del podcast, como hicimos la semana pasada entrevistando al fundador de iVoox, Juan Ignacio Solera. El evento se emitirá vía online, en streaming, a través de la emisora Radio Free Rock, durante todo ese fin de semana. Creemos que es una iniciativa que puede ser muy interesante, ya que el Cartagena Podcast Fest pretende, en estos momentos de oscuridad y de pandemia, apoyar el sector musical y cultural, donando para ellos una parte de los beneficios. Queremos hacer también visible el buen momento, el boom, que atraviesa el sector del podcast como nuevo vehículo de creación de contenidos y como nueva estrategia de marketing para poder apoyar a las empresas y ayudarlas a crecer. Es un festival que pretendemos que sea recurrente y con 2 ediciones al año, una más centrada en la música y otra más centrada en diferentes temáticas. Y ahora nos despedimos y regresamos a este sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micro.